Pero hay muchas cosas que pueden venir a nuestra mente en qué es celebrar la Semana Santa. Quiero que salga hoy con una idea clara de por qué usted puede celebrar la Semana Santa y cómo la Semana Santa puede cambiar su vida por completo. Y quiero que vea esta idea de qué es la Semana Santa y qué puede convertirse para usted como al acercarse a la Biblia, qué puede usted entender de la Semana Santa. Y la Semana Santa, usted puede leerlo conmigo, puede ser ¿qué? Exacto. ¿Puede leerlo otra vez? ¿Puede ser una qué? Una nueva Pascua. ¿Has escuchado esa palabra Pascua? Como que en la cultura puede moverse la Pascua, ¿sí? La Pascua, ¿sí? ¿Y qué significa una Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Literalmente la palabra Pascua tiene un significado. ¿Saben? ¿Alguno sabe qué significa literalmente la palabra Pascua? El significado de la palabra como tal en el idioma original ya da una idea. Pascua significa saltar algo, saltarlo o pasar. La Pascua es que se saltó o se pasó. ¿De dónde viene la Pascua? Pues bueno, usted va a encontrar que la Pascua la menciona la Biblia desde el Antiguo Testamento, porque allá en Éxodo capítulo 12, la historia nos cuenta cómo Dios ha elaborado un plan para dejar en libertad o para llevar a la libertad a un pueblo que está en esclavitud. Y en ese proceso de liberar a ese pueblo de la esclavitud, entonces ahí sirven las películas de Semana Santa, si las tiene en mente Moisés. Entonces el pueblo de Israel vive un momento en donde Dios le da unas instrucciones específicas al pueblo y les dicen, miren, va a pasar algo que es muy fuerte, va a venir la muerte a toda esta región. Y yo les voy a dar unas instrucciones para que la muerte se salte, se pase sus vidas. O sea, para que la muerte no llegue a sus vidas. ¿Y cuál era esa instrucción? La Pascua. Entonces, ahí es donde se establece la Pascua. Porque Él da unas instrucciones en donde tienen que tomar a un corderito sin mancha, en el mejor estado. Y ese corderito, ellos tenían que sacrificarlo. Y iban a usar todo el corderito. Parte del corderito se le iban a comer y la otra parte con su sangre, esa sangre del corderito, la iban a usar para poner una señal en su hogar de que ellos practicaban las instrucciones de Dios a través de la Pascua. Y la Pascua entonces se estableció en el pueblo de Israel porque ¿qué significó para el pueblo de Israel en ese momento la Pascua? Según el contexto que les di, ¿qué significó para ellos? Salvación, vida, rescate. La muerte iba a venir a todo su lugar y Dios les estaba dando la oportunidad de, si ellos lo decidían, saltar la muerte, que la muerte saltara sobre ellos a través de ¿qué? De la sangre, de la instrucción de Dios y de ese cordero que iba a representar algo. Y quiero que lea conmigo este versículo. ¿Por qué entonces la Pascua debe significar algo para nosotros hoy si eso fue antes? Eso fue en ese pueblo de allá, en el Éxodo. No tenemos nada que ver. ¿Qué tendrá que ver Nata con el pueblo de Israel ahorita? ¿Qué tendrá que ver Milis o qué tendré que ver yo? Pues resulta que la figura de ese cordero que se sacrificaba, esa Pascua tenía un significado que iba a ser muy importante para nosotros. Y este versículo que está en 1 Pedro 1:18 nos lo explica. Dice, pues ustedes saben que Dios, ¿qué hizo? De nuevo dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. ¿Para qué? Para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Aquí no está hablando del pueblo de Israel. Aquí ya está hablando de todas aquellas personas como usted y como yo que íbamos a escuchar este mensaje acerca de Jesús. Dice que Dios pagó un rescate. Dice que ese rescate no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue ¿con qué? El rescate del que la Biblia habla para la iglesia, para los que se acercan a Jesús, dice que es un rescate que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo. Y lea conmigo el último pedazo. Ay, se nos fue. Lea conmigo el último pedazo que dice. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. El Cordero. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero. ¿Qué se celebraba en la Pascua allá en Israel en ese tiempo? La salvación que Dios iba a traer a través de una instrucción de un cordero que se sacrificaba. ¿Y qué simbolizó entonces o qué vino a representar o a materializar Jesús?
un cordero también. Tú y yo podemos vivir una nueva Pascua. Si tú eres consciente hoy de Dios tratando de salvar tu vida, y esto es lo que tienes que llegar a empezar a conectar. ¿Dios quiere salvar mi vida? Y es una pregunta que uno debería hacerse. Mira esta pregunta, ¿cómo dice? ¿Qué estaba tan mal con el ser humano que Dios mismo tuvo que venir a salvarlo? Porque los cristianos todo el tiempo hablan de la salvación. Ay, que vamos a salvar, que Jesús vino a salvar y que Él murió para salvarnos. ¿No se ha preguntado qué era lo que estaba tan mal con el ser humano que Dios mismo tuvo que venir a salvarnos? ¿Qué era lo que estaba mal con nosotros? ¿Por qué Dios tenía que salvarnos? Algunos piensan, cuando piensan en la muerte de Jesús, se imaginan que Él vino a salvarnos y yo los escucho hablar. No, Él vino a salvarnos del dolor. Él no quiere que suframos más. Otros dicen, no, Él vino a salvarnos de la enfermedad. Él no quiere que nos enfermemos. Otros piensan, no, Él vino a salvarnos fue de la tristeza, de las preocupaciones, incluso, ¿no? El popular, de la pobreza. Él no quiere que usted sea pobre. Él vino a salvarlo. Y entonces empieza a darle una serie de características, todas temporales de esta vida. Usted piensa, sinceramente, poniendo la mano aquí en el corazón, que era necesario que Dios mismo se hiciera hombre y muriera para salvarnos de algo temporal. O sea, Él es eterno. Él es eterno y nos dio un espíritu que puede ser eterno o que es eterno. ¿Qué necesidad tenía Él de venir Él mismo a morir por algo que era temporal? ¿Le ha pasado esto que usted ve una película y en la película alguien sacrifica la vida por otro y no sirve para nada? No, vete, yo me voy a sacrificar por ti. Y se mete y entonces por el que se está sacrificando se queda mirando. Oh, no. Y uno viendo de espectador dice, váyase, que se están sacrificando por usted. Y al final de toda la escena usted dice, ese sacrificio no sirvió para nada porque al final lo mataron. ¿Tendría sentido que Jesús hubiera venido solo para que no fuéramos pobres, para que no sufriéramos? Esto es temporal. Al fin y al cabo esto se acaba. Pero en la eternidad, si Él quisiera, podría llevarnos al cielo. Y ahí se acababa el tema de la pobreza, del dolor, del sufrimiento. Entonces, ¿qué era tan malo? Y esto es con lo que termina diciendo. ¿Qué era tan malo? ¿Qué era lo que estaba tan mal que Él tenía que venir a salvarnos? Vamos a leerlo juntos, porque esto cierra nuestra idea de una nueva Pascua. Dice versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera ¿qué? Santos. Ya empieza a darle claves. Él no venía por una pobreza, por algo temporal. Él empieza a hablar de algo que es eterno. Él tenía que venir para darnos algo que era eterno. Y entonces dice que Él quiere hacernos santos una vez y para siempre. Santos una vez y para siempre. Dice, bajo el antiguo pacto, allá, el de antes, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. O sea, en la Pascua de antes, después de que se sacrificó ese primer corderito, de ahí en adelante se sacrificaban siempre corderitos y palomas. Y habían sacrificios de sangre durante mucho tiempo, hasta que Jesús vino. Y cuando Jesús vino, dijo, yo soy el Cordero perfecto, que va a hacer una obra perfecta. Y todos esos sacrificios ya no van a ser necesarios. Dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Él tenía que venir porque había un problema que era el problema del pecado. Y el pecado tiene que ver con algo que se llama culpa, con algo que se llama mi responsabilidad. Hasta que nosotros no aceptamos que somos responsables por cada acción mala que hemos hecho delante de Dios, hasta que no aceptemos eso, la Pascua no tiene ningún sentido. Porque si usted siempre se justifica pensando que no es tan malo porque otro es más malo que usted, o que no es tan malo, Ricardo no es tan malo porque hago cosas buenas también, hacer cosas buenas no compensa lo malo que yo hago. Ni el que otro sea más malo justifica que yo sea malo. Y el problema de la maldad no es solamente que yo le hice daño a alguien. El problema de la maldad es que la oscuridad del pecado trae un juicio delante de un Dios bueno. Porque si Dios es bueno, no puede pasar por alto la maldad. Así que Dios
tenía que hacer algo si quería salvarnos. Cuando digo tenía, es que Él no podía pasar por alto la maldad como si no existiera. Ok, como me caes bien, no voy a tener en cuenta lo que hiciste. No funciona así. Porque si Él es justo, no puede pasar por alto lo que está mal. La nueva Pascua significa que hay un sacrificio para que tú y yo podamos solucionar algo que está tan mal en nosotros que es eterno. El problema del pecado. Aquí, en esta vida, tenemos que solucionar el problema del pecado. Y la única forma de solucionarlo es a través del Cordero. Un sacrificio que lo cumpla perfectamente y que me limpie perfectamente. Porque si morimos con ese pecado, como es eterno, va a continuar. No termina en esta vida. Y entonces, dice la Biblia que cada persona va a tener que compadecer delante de Él, comparecer delante de Él. Una nueva Pascua significa que Jesús es el Cordero que puede quitar de nosotros el mayor problema que tenemos, que no hemos querido reconocer, y que Él soluciona. Me encanta la canción como la dirigió Marco ahora, diciendo como Él vino y se hizo hombre, tomó semejanza de hombre y vivió y se entregó. Me encanta esa canción, me encanta cómo sonaba mientras la cantábamos. Creo que es una buena manera de uno ir interiorizando esto. Y fíjate que hay entonces una forma de resignificar la Semana Santa para nosotros, porque no es que estos días guarden necesariamente algo especial en sí, como es que este día en el calendario, no es eso. Es que es la oportunidad de conectar con el mensaje que algunos ya hemos creído, pero que empieza a desgastarse con el tiempo. Se desgasta. Se desgasta el impacto de saber que Dios murió en una cruz. O sea, se desgasta porque, sí, Jesús murió. Se desgasta, la pasión se desgasta. Ya no hay pasión. Ya no hay admiración. E incluso nos familiarizamos tanto que decimos, sí, eso está ahí, pero aún no hemos empezado a disfrutar de esa Pascua. Y aquí viene una pregunta que yo quiero: ¿cómo puedo participar de esta nueva Pascua? ¿Se ha preguntado si usted ya participa de esa nueva Pascua con Jesús? O sea, la nueva Pascua ya no es sacrificar un corderito y comérselo. La nueva Pascua es que el cordero que Dios ofreció como sacrificio está disponible para nosotros, para que al creer en Él. Entonces, la pregunta es, ¿será que yo ya participo de esa Pascua? ¿Ya estoy conectado desde lo más profundo de mi ser con ese Cordero? Mire este versículo. Está en Romanos 5:8. Podemos leerlo. Me gusta. Porque puede ser una manera que usted guarde un tesoro hoy en Semana Santa. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:8. ¿Cómo participo de la Pascua? Mire, algunos dicen que para participar de la Pascua, para poder recibir ese perdón, para poder conectarme con ese sacrificio, decir, ok, fui perdonado y aceptado por Dios, tienen que ganárselo, como por méritos o cuotas, porque dicen, ya creo, pero tengo que seguir haciendo como buenas obras para no perder esa primer cuota que hice de creer. Entonces algunos piensan que es ganando, que es compensando. Ya creo en Jesús, pero tengo que seguir esforzándome por hacer buenas obras. Santiago en esta temporada nos ha dicho que no se trata de esforzarse por hacer buenas obras, sino que cuando has creído, las buenas obras van a venir porque si realmente creíste vienen. Pero eso es distinto a pensar que yo voy a ganarme el mérito de recibir el regalo haciendo algo. Y en el otro extremo está el que empezó a decir que uno nace con eso. Todos, como Cristo vino, todos nacimos como con esa conexión al Cordero. Y lo que hay que hacer es como simplemente reconocerle y decir, uy, sí, está en mí, soy hijo. No funciona. Porque si de eso se hubiera tratado, volvemos al mismo punto. ¿Por qué Él quería que todos conocieran el mensaje? Porque necesitaban tomar una decisión. Eso se llama gracia. Lo que Romanos 5:8 dice es gracia. La gracia es
te amo, Él nos ama no por nuestro desempeño, no nos lo ganamos, no lo iniciamos, Él quiso amarnos. Si te sientes inseguro hoy delante de Dios porque piensas que tu vida es demasiado imperfecta, pues tienes que recordar que la vida de todos es demasiado imperfecta. Pero aparte de eso tienes que recordar que Él te amó no porque fueras perfecto, no, sino que te amó porque Él es bueno. Y que entonces corresponder ese amor, eso es distinto. Sí, yo quiero corresponder a su amor, porque aquí hablamos mucho de corresponder a su amor, pero tengo que poderlo recibir. ¿Te apasiona eso? ¿Cómo está tu pasión hoy por la gracia? O sea, ¿te sientes apasionado porque Dios te ama sin que tú lo merezcas? Porque si algo no te apasiona, tienes que decir, hoy se me está desgastando esta pasión. ¿Será que esta Semana Santa es el tiempo de reflexionar y apasionarme nuevamente y volver a sentir? Y no solo es sentir, pero sí es volverme a... ¡Uy, qué nota! Mira este versículo con el que quiero cerrar esta idea de cómo participar de la Pascua. Dice Romanos 5:1. Así que ahora podemos alegrarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos alegrar? Léalo, ¿por qué? Por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo ¿qué? Amigos de Él. No nacemos siendo hijos, porque si lo hiciéramos, no necesitaríamos recibir o aceptar o decir creo. No es que ya esté y tenemos que despertarlo como el que despierta un sexto, séptimo sentido de la fe. No es eso. La gracia me dice que yo puedo ser amigo de Él, y ser amigo significa que yo voy a tomar una decisión, que yo voy a elegir. ¿Ha escuchado la frase entregar su vida a Cristo alguna vez? ¿La ha escuchado? Entregue su vida a Cristo. Era una frase muy usada antes y tenía como más significado. Cuando alguien decía le entregué mi vida a Cristo, era porque habían pasado cosas tremendas en Él. Y es muy profunda. Entregar la vida a Cristo en el contexto de la gracia significa que usted recibe el amor. Por fe usted decide ser amado y corresponde a ese amor porque Él hace algo en usted. Entregar la vida a Cristo significa iniciar una relación. ¿Cómo sabe usted que ya participa de la Pascua? Porque usted vive una amistad con Dios a través de Jesucristo. No es tan difícil entenderlo o evaluarlo, o sea, no es tan subjetivo, es tangible. Si yo le pregunto de repente a alguno de los que está acá, oiga, ¿usted es amigo de Marco? Y no es amigo de Marco, pues decir, no, yo además no lo conozco. Ya lo veo cantando y se ve buena gente, pero no soy amigo. ¿Por qué si yo le pregunto si usted es amigo de Jesús, lo piensa? ¿O por qué dice que sí cuando no? Sí, claro, soy amigo. ¿De verdad son amigos? Como si Nico me dijera, no, yo soy amigo de Marco, ¿de verdad? ¿Es amigo porque lo ves cantar o lo escuchas? ¿Ustedes son amigos? ¿Le estoy pagando por esto? Nada, mentira. Se ve buena gente. Yo no puedo decir que es mi amigo si no hay un vínculo. Así que si yo le pregunto, ¿y usted tiene un vínculo con Jesús? Internamente usted podría responder, sí lo tengo un vínculo, o no lo tengo. El vínculo que me lleva a decir, soy amigo de Dios a través de Cristo. Tengo ese vínculo. ¿Y cómo tengo ese vínculo? Por la gracia, creyendo, reconociendo, tú eres el Cordero. Lo demás lo hace Dios. Cuando usted da el paso de decir, creo por la fe, dice que Dios hace algo sobrenatural en usted. Esto es momentos previos a la crucifixión. O sea, mucho de esto va a ser el jueves y el viernes santo, que se recuerda. Esto pasó antes de que Él fuera a la cruz, la noche antes. Lucas 22:14 dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Y Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. La Pascua, ellos iban a tomar el pan, el vino, iban a comer también, era la celebración judía, pero que a partir de ahí iba a cambiar y ya no iba a ser solo para un pueblo, iba a ser para todos. Y Él dice, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. ¿Y cuál era el significado de ese corderito? Que alguien tenía que pagar por el pecado. Entonces Jesús iba a ser el cordero.
Y Él les estaba diciendo eso a sus discípulos, coman, esta es nuestra última Pascua simbólica, porque luego va a venir la Pascua real, yo sacrificándome. Y luego de esto Él les dice, tomen este pan en memoria de mí, y tomen esta copa en memoria de mi sangre. Y vemos que la iglesia cristiana en Hechos, y la iglesia que se desarrolla después de que Jesús resucita, continúa haciendo esto que nosotros vamos a hacer hoy. Recordar la Pascua, pero ya no la Pascua ya del Cordero que se sacrificó en el Éxodo, sino la Pascua de la cruz, del Cordero que se sacrificó, del Cordero del cielo, que al recibirlo me da salvación. Eso celebramos hoy en Semana Santa. Esa es la pasión que podríamos hoy revivir o alimentar, potenciar. Lo invito a que piense en todo lo que conoce hoy de Jesús, que Él vino al mundo, que murió o que caminó entre nosotros, que amó a los necesitados, que se ocupó de los enfermos, que demostró que Él no venía por aquellos que lo merecían, sino que venía, en realidad no había nadie que lo merecía, y que Él venía por eso. Piensen eso, Jesús, tú viniste, y no vino a modelar una vida perfecta, ese no era el propósito, Él vino a cumplir un sacrificio. Piensen eso, tú viniste a sacrificarte, el Cordero, y luego se sacrifica, y ahí está, su cuerpo en la cruz, su cuerpo lastimado, su cuerpo que se está entregando y su sangre que se está derramando. Ese era el sacrificio. Y usted puede creerlo hoy y puede volver a Él. Fue lo que me enamoró la primera vez de Jesús y es lo que me sigue enamorando hoy. La cruz me sigue enamorando. Me tiene aquí hoy en día. Es el regalo. Y puedo orar por eso. Jesús, te pido, o antes de pedirte, te doy gracias. Quiero reconocer que yo he creído que tú, Jesús, siendo Dios, te hiciste hombre, que encarnaste en un cuerpo humano, que viviste una vida perfecta y que te ofreciste como un sacrificio por mi culpa,